8, amén. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, yo les voy a leer la versión que tengo, que es de la traducción Lenguaje Actual. Que dice así: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Amén. Y hoy lo que vamos a estar aprendiendo es sobre la ley de siembra y cosecha, una ley establecida por nuestro Dios. El Señor a través de su palabra nos enseña y muy clarito nos dice que cada uno cosechará lo que haya sembrado. Amén. Entonces en eso tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida, ya sea lo bueno o lo malo que hacemos, va a tener un resultado. Y ese resultado va a ser conforme a las semillas que estamos sembrando. Amén. No es muy difícil, esta palabra realmente hace rato que viene el Señor hablando a mi corazón. Y bueno, yo decía, es una oportunidad también para que como iglesia podamos aprender, que podamos ser edificados a través de la palabra. Muchas veces se predica sobre la prosperidad del Señor, la prosperidad de Dios, que no tiene nada de malo, pero también hay que enseñar que para ser próspero, para recibir esa prosperidad del Padre, nosotros debemos sembrar. El Señor no necesita de nuestra siembra, sino que nosotros necesitamos demostrarle al Señor que hay en nuestro corazón. Amén. Y habla de que la ley de siembra y cosecha tiene 4 principios importantes. Son 4 principios básicos que los vamos a estar viendo también. Y a la vez tenemos que saber que así como existen las leyes terrenales, las leyes naturales, como la ley de gravedad, la ley de acción y reacción, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de ley espiritual. Y la ley espiritual es justamente una de las leyes espirituales, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Usted conoce algún campesino, algún quintero que haya cosechado sin haber esparcido semilla? Yo no conozco ninguno. Sí, por ahí, bueno, pero fíjese, algún pajarito que ha por ahí colaborado y te salió un zapallo en el patio, puede pasar. Pero no está hablando de esto el Señor, sino que el Señor está viendo de enseñarnos de una manera muy sutil la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Y dice así: esta ley que está establecida por Dios aplica en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en lo natural, en lo material y en lo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos, a veces también nuestras actitudes, nuestras acciones van a tener un resultado, porque tanto lo que digo, lo que hago, cómo me manejo con el resto de las personas, estoy sembrando, porque también eso es una semilla de cómo yo vivo en la vida, el diario vivir, digamos, siendo que ya no soy del mundo, sino que soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Amén. Entonces dice, la vida es un campo en el cual sembramos. Y en esta vida nosotros, o en este campo, sembramos semillas buenas y semillas malas. ¿Y qué pasa? Acá te explica muy clarito. Las semillas malas tienen que ver con lo pecaminoso, con la carne, con los placeres que sabemos que están mal. Y si lo estamos haciendo, si estamos sembrando esas semillas, no vamos a cosechar algo bueno. Y las semillas buenas son las que vienen directamente del Espíritu Santo. Entonces ahí sí que tenemos buena semilla para sembrar, porque vienen de parte del Espíritu de Dios. Amén. Y como les decía, existen 4 principios básicos que vamos a estar viendo, que tienen que ver, por supuesto, 4 principios básicos dentro de esta ley, que es una ley que ha sido implantada por el Señor para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para que tengamos una vida plena en la presencia de Dios, que podamos caminar con el propósito que el Señor nos ha destinado a cada uno
pero sembrando buena semilla. ¿Amén? Dice que el primer principio, la semilla tiene que ser plantada para poder cosechar. En el segundo principio dice, sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. El tercer principio dice, la cosecha siempre será en proporción a lo que se siembra. Y el cuarto principio, y no menos importante, dice, se cosecha más de lo que se siembra. Amén. Y ahora vamos a estar viendo cada uno de estos principios. Dice que si yo siembro, cosecho, como les decía al principio. A nadie le va a salir porque sí un pepino, una planta de tomate, de lechuga, si antes no tiró la semillita. Amén. ¿En eso estamos de acuerdo? Dice, esto produce un proceso lógico que obviamente para el campesino en lo natural es lo que él sabe. Si yo tiro la semilla voy a cosechar. Pero también en lo espiritual nosotros tenemos que saber que cuando yo estoy sembrando en el reino, también voy a cosechar. Amén. Por la sencilla razón de que es un principio establecido por Dios. Y Dios no miente. Si Dios dice que te va a hacer próspera, que te va a hacer próspero, Dios lo va a hacer. Pero también Dios dice que hay que sembrar para cosechar. Amén. Dice, obviamente, que no podemos pretender obtener una cosecha si antes no he sembrado. Y nadie puede cosechar una semilla que no ha sembrado, que se la ha guardado. Y usted fíjese que si guardamos una semilla por mucho tiempo, se llega a poner verde, se pone toda con moho o simplemente se termina de secar. Entonces esa semilla no dio fruto, esa semilla no fue sembrada para el propósito que tenía la semilla. A mí me ha pasado de quedar semilla por año, yo digo, ¿qué será esto? Y queda chatito en la bolsa, seco, que ya no te sirve para nada. Si bien la semilla tiene que estar seca, pero tampoco tan seca. En Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29 dice, Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o es de día. La semilla siempre nace y crece, sin que el campesino entienda cómo. Pero él sembró y está seguro que llegado el tiempo va a ir a cosechar. Amén. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Porque acuérdese que no solamente el que sembró lechuga va a ir a recoger la plantación de lechuga, pero también eso se va a semillar. Y no va, tal vez esparció 10 semillas y sacó 20, 30 plantas. Y esas mismas plantas son las que le van a dar muchísimas más semillas. Amén. Pero el trabajo, ¿cuál es? Sembrar para cosechar. Esto se nos tiene que revelar. Amén. Dice, sembrar y cosechar es un acto de fe. Porque no vemos que ocurra algo enseguida, como decía la palabra recién que les compartí, en Marcos 4, del verso 26 al 29, pero tengo la certeza que algo va a ocurrir porque ya la plantea la semilla. Amén. Estamos hablando, por supuesto, nosotros lo llevamos al terreno espiritual, pero está buena la comparación de la siembra y la cosecha del campesino, del quintero, del labrador. Amén. El segundo principio dijimos que sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. Y eso también lo tenemos avalado, lo está confirmando la palabra. En Génesis 1,
versículos 11 y 12, que dice así: al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den frutos y semillas. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Amén. Entonces dice, nosotros podemos aprender del libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 11 y 12, que vemos que cuando Dios creó todas las plantas, Él determinó qué planta, determinó qué árbol y cuáles iban a producir semillas según la propia naturaleza de cada árbol y de cada planta. Y acá, como yo les decía, si un agricultor siembra semillas de naranja, difícilmente vaya a cosechar manzanas. Y si siembra rabanitos, difícilmente, imposible que vaya a cosechar lechuga. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Por eso también es como un llamado en esta noche, cuando nosotros traemos al alfolí, que el diezmo y ofrenda, tenemos que ser sabios y darle bien al Señor lo que es de Dios, lo mejor de nosotros, porque eso que primeramente recibimos, que el Señor movió su mano. El Señor es quien nos ha dado determinado trabajo, determinado emprendimiento, fuente laboral, pero Él, como les decía hoy, el Señor no necesita de nuestro dinero. Nosotros necesitamos demostrarle a Dios que Él está por sobre el dinero. Amén. Él es todopoderoso, es todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros venimos, no venimos a dejarle la plata al pastor, a la pastora. Nosotros venimos en agradecimiento a dejar la 10ª parte, que es el diezmo de todo lo que hemos recibido en el mes, en la semana, depende de cada uno lo que recibe en cuanto a su salario. Muchas veces te hacen un regalo en dinero y yo aprendí que también se diezma del regalo que te dan en dinero. Y les puedo asegurar que Dios jamás falla, jamás Dios ha recompensado cuando uno realmente viene en agradecimiento, porque también eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no diezmamos para provocar que Dios nos dé, porque en la voluntad de Dios ya nos dio todo. La voluntad de Dios es darnos de manera próspera, pero sí nosotros diezmamos para darle gracias a Dios y demostrarle que lo amamos y que estamos agradecidos por todo lo que Él hizo para que a nosotros nos llegue ese dinero a nuestras manos. Amén. Y obviamente que usted, cuando está sembrando como iglesia de Jesucristo, cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, eso significa sembrar en el reino de Dios, además de sembrar tiempo, de sembrar servicio, de sembrar en lo material. Acá lo estamos solidificando en billete, en pesos. Pero cuando nosotros le damos al Señor lo que es suyo, nos movemos en lo espiritual. Si usted se pone a estudiar un poco más sobre diezmo y ofrenda, se va a meter en esa corriente espiritual donde se le va a revelar, porque donde se desatan los cielos, a usted no lo para nadie. Porque usted está dándole a Dios, en primer lugar, ordenándose al Señor. Precepto bíblico, no es invento de hombre, diezmo y ofrenda, sino también una ley establecida por Dios. Y es un tema que a mí me apasiona, porque yo no entendía. Y cuando empecé en los caminos del Señor, yo veía que iban con su sobre y yo quería. Era tanto la vida que Dios me estaba dando nueva, era tanto el amor que yo recibía de Dios, de haberme sacado del umbandismo, de la misma muerte, de intento de suicidio, que yo quería hacer como hacían los hermanos y ver porque ellos estaban felices y yo quería lo mismo, y no entendía hasta que me explicaron de qué se trataba diezmo y ofrenda. Y desde ese día, que para la gloria de Dios, estoy hablando de fines del 2008 hasta el día de hoy, el Señor ha puesto en mi mano para que no deje de diezmar y de ofrendar, porque Dios es un Dios bueno, un Dios de promesas, es un Dios de pacto. Dios no mide tu bolsillo, Dios mide el corazón. Amén. Dice, bueno, como les comentaba, que no podemos sembrar manzana para después ir a cosechar pelones o naranjas. De la misma manera, nuestra cosecha va a depender de nuestra siembra. Amén. Y como le decía, hay dos tipos de semillas, la semilla buena y la semilla mala. Ya hemos estado viendo que la semilla mala es la que se origina
de nuestros deseos pecaminosos. También respaldado en la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Esta semilla produce pecado, produce corrupción en nuestro carácter, en nuestra vida, llevándonos a la destrucción y muchas veces a la misma muerte espiritual. Ejemplos de mala semilla: negatividad, enojo, maldad, vanidad, ira, impiedad, rebeldía, desobediencia, perversidad, lujuria, injusticia, inmoralidad. Y tenemos la lista, bien es larga. Entonces también está bueno que podamos nosotros inspeccionarnos a nosotros mismos si hay alguna de estas semillas malas en mi vida, para poder arrepentirme, reconocerlo primeramente, arrepentirme, pedirle perdón al Señor y que enderece nuestra senda, que podamos sembrar siempre semilla buena, porque bien claro decía, depende de lo que siembro, es lo que voy a cosechar. Amén. Y yo creo que todos los que estamos acá queremos cosechar cosas buenas de parte del Señor. Amén. La semilla buena, la que se origina en el Espíritu Santo. Esta semilla tiene cualidades semejantes a las cualidades del Señor Jesucristo. Si sometemos nuestra vida a Cristo y vivimos por el Espíritu, tenemos poder, tenemos dominio propio. O sea que vamos a tener dominio propio sobre todas estas malas semillas que muchas veces pueden ser también dardos del enemigo, cosas enviadas para que uno, como quien dice, tropiece en el camino y quiera más vale volver para atrás que seguir avanzando. Y somos nosotros de los que sí podemos tropezar, pero jamás volver atrás, siempre para adelante firme, tomados de la mano de Cristo. Amén. Decía de las semillas buenas o de las buenas semillas, que como tiene su procedencia en el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener poder, tenemos poder, dominio propio y amor para poder llevar a cabo todas esas buenas obras para las cuales el Señor nos ha encomendado a cada uno, y poder vivir una vida en santidad, en plenitud, en la presencia de Dios. Amén. Y ejemplos de esas semillas buenas que vienen del Espíritu de Dios está el amor, la paz, la armonía, compasión, misericordia, generosidad, justicia, sabiduría, buenas actitudes. Esas buenas actitudes te llevan a buenas acciones, bondad, gozo, felicidad. Yo creo que toda la iglesia queremos tener esta semilla para sembrar, amén. Y vamos a cosechar y a cosechar en grande. La Biblia compara la vida cristiana con el ejercicio de cultivar una y otra vez. O sea, todo el tiempo tengo que estar sembrando y todo el tiempo voy a estar cosechando. Amén. No tenemos una vida estática. La vida cristiana no es para el estático. Acá nos movemos, acá estamos siempre en movimiento, siempre guiados por el Espíritu Santo, siempre atentos nuestros oídos a lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios quiere corregirnos. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz de Dios, dejar que Dios haga conforme a su voluntad, porque siempre sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros nos dejamos moldear, nos dejamos llevar de la mano del Señor, vamos a estar siempre caminando de continuo en la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Amén. El tercer principio, perdón. El tercer principio dice, la cosecha siempre será en proporción a lo que se siembra. Significa que cuando más sembremos, más vamos a cosechar. Amén. Les vuelvo a repetir, esto no es pensamiento de una persona, esto lo estableció el Señor. Lo que estoy haciendo yo es desarrollando principio por principio para que podamos entender realmente el mensaje que Dios tiene para nosotros. No es difícil, la palabra del Señor no es difícil. A veces decimos, no entiendo. Bueno, hay que volver a leer y pedirle, Señor, hoy estoy tratando de entenderte o estoy tratando de que lo que entienda me cuadre o me guste. Y muchas veces no nos gusta porque el Señor siempre nos está corrigiendo. Pero el Señor nos corrige por amor.
y nos corrige porque quiere que tengamos realmente una vida plena. En el paso que estamos aquí, sirviéndolo a Él, por supuesto, compartiendo el Evangelio con personas que tal vez todavía ni conocen a Cristo, pero también el Señor nos está asegurando nuestra vida eterna. Amén. O sea que sí, como les decía, cuando más sembremos, más vamos a cosechar. Cuando menos sembremos, menos cosecharemos. Entonces cuando venga en esta noche nuevamente a dejarle al Señor mi ofrenda de amor, no voy a venir pensando, pero si le doy me falta para acá, porque no te va a faltar. Vos vas a sacar tus cuentas, sabes cuál es la 10ª parte de lo que recibiste como pago, y esa es la parte que le vas a dejar al Señor. Y si trajiste una ofrenda, tráesela con amor, tráesela realmente en obediencia y sabiendo que estás alegrando el corazón del Padre, porque el Señor está viendo lo que hay en tu corazón. Y tu cosecha no se va a tardar, porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. Por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes demostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Tengamos en cuenta que el tiempo de cosecha es diferente al tiempo de la siembra. Nosotros sembramos y no es que sembramos ahora a las 7 y para las 8 vamos a ver la cosecha. Porque así como lo natural también muchas veces lleva su tiempo poder cosechar de lo que sembré. Amén. Pero ojo que para el Señor nada es imposible. Pero esto también nos ayuda a nosotros a no ser ansiosos, sí a tener la determinación y la convicción de que cuando yo siembro para el reino de Dios, cuando yo siembro en mi casa espiritual, el Señor se va a mover. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él va a cubrir, como dice su palabra, todas las necesidades. Pero primeramente, siembro para cosechar. Amén. Cuando se siembra la tierra, la cosecha se obtiene en unos meses, porque no es que tiraste semillita de perejil y ya fuiste, cortaste de la quinta y te pusiste a cocinar. Bueno, de la misma manera pasa en el mundo espiritual o en el campo espiritual. Ahora también, ¿qué pasa? La maldad y la bondad no siempre serán juzgadas o recompensadas enseguida, pero podemos estar seguros de que la acción es una semilla sembrada y la cosecha va a llegar. Es como le decía hoy, todo lo que hago, mis actitudes, mis acciones, mi manera de conducirme con las demás personas, en mi trabajo, en el estudio, lo que sea, son semillas que vamos sembrando en el camino, transitando esta vida. Pero también va a llegar el momento de esa cosecha, de cosechar esa semilla que ya sembré. Y Jesús bendecirá a los que lo aman, lo aceptan como su Salvador y viven una vida para agradarle solo a Él. Ahora esperemos que el impío se arrepienta. Tiene tiempo de arrepentirse el que anda en los caminos sembrando la mala semilla, como decía al principio. El Señor también quiere que sean salvos, que sea el Señor Jesús reconocido en esas vidas como único Señor y Salvador. Pero si el hombre se arrepiente antes que coseche, porque de lo contrario, ¿usted qué piensa, iglesia, que van a cosechar? Nada bueno, ¿verdad? Porque se andan en caminos que no deberían, se están sembrando lo que dice que es la mala semilla, que no vienen del Espíritu Santo, sino de la carne, del mismo pecado de la carne. Entonces nosotros tenemos que orar para que el impío también conozca al Señor, para que el que no tiene a Cristo pueda recibir una palabra y pueda arrepentirse de esos caminos, de esas siembras que está haciendo, que no le agradan para nada al Señor. Y de esa manera, él también podrá ser salvo. Amén. Las leyes de Dios son para protegernos cuando tomamos decisiones. Y también para ver qué comportamiento yo tomo, porque de otra manera vamos a tener consecuencias, como decía recién, ¿no? Del impío, consecuencias dolorosas, que no solo me van a pasar a mí,
sino que también va a repercutir al que tengo a mi entorno. Y mi entorno no siempre es solamente mi familia, que es lo más cerca que tengo. En este caso yo estoy congregando en una iglesia donde tengo hermanos, tengo pastores, y si yo ando sembrando mala semilla, yo voy a estar cosechando, no malo solo para mí, sino para el pueblo de Dios que congrega conmigo, para mis hermanos. Entonces yo no puedo permitirme eso. Si estoy sabiendo, si Dios en esta noche trae revelación, trae a mi memoria algo que estoy haciendo mal, así sea un pensamiento, una actitud, una acción, lo que sea, un pecado de la carne, una mala semilla que el Señor, que el Espíritu Santo nos muestre, no es para avergonzarnos, es para que podamos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pedirle que cambie esa situación en nosotros, que cambie lo que estamos haciendo mal, porque queremos ser de los que cosechan buena semilla, la buena cosecha, amén. Y como les decía, en este caso la ley de siembra y cosecha es para edificación. Y Dios la ha realmente establecido para su pueblo por su gran amor. Son enseñanzas donde tenemos principios espirituales que son necesarios para vivir plenamente, como decía hoy también, para vivir plenamente en el hoy, pero también en la vida eterna con Cristo. Amén. Es como una puerta que yo tengo abierta conforme a ver qué es lo que estoy sembrando. El Señor nos está observando. El Señor es bueno, es misericordioso, Él no es castigador, nos tiene toda la paciencia, porque realmente Dios nos ama con amor eterno como nadie jamás nos va a amar, ni nos va a poder amar nunca, ni nos ama en este momento como el Señor. Entonces, por eso mismo, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios en el momento de decir, bueno, no, acá estoy equivocada, estoy equivocado. Señor, te pido perdón porque estoy haciendo esto y sé que está mal. Más allá que la carne le agrada, sé que no te agrada tu corazón y yo quiero hacer lo que agrade a tu corazón. Pidiéndole perdón al Señor de corazón, esa mala siembra o ese pecado va a dejar de estar en nuestras vidas, vamos a dejar de practicarlo y cada día vamos a parecernos más a Cristo. Amén. Y el cuarto principio que les comentaba hoy es que se cosecha más de lo que se siembra. Y acá decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Se reproducen las semillas en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que se siembra se cosecha en forma multiplicada, porque ese es el milagro de Dios, que Dios hace como quiere. Por eso la importancia de siempre estar sembrando buena semilla. El resultado multiplicado tiene que ver con que sembramos una semilla, pero no cosechamos otra semilla, sino que cosechamos una planta o cosechamos un árbol. A su vez, ese árbol o esa planta tienen muchas flores. De esas muchas flores, con una semilla que pusimos, esto es la multiplicación sobrenatural de Dios. Una semilla que pusiste, vas a tener un árbol de frutas. Esos frutos realmente van a ser muchos, más que una semilla. Y cuando vos cortás ese fruto para comer, ¿con qué te encontraste adentro? Con muchísimas semillas más. Y esa fue tu siembra de tu buena semilla. Vos sembraste, como decíamos hoy, sembraste conforme al género de lo que querés sembrar. Si vos sembrás bondad, vas a cosechar bondad. Cuando sembramos amor, no vamos a cosechar un golpe, una trompada, vamos a cosechar amor. Si sembramos, no sé, rayitos de sol, vamos a cosechar rayitos de sol. Y si vamos a lo espiritual, todos los frutos del espíritu, si nosotros sembramos y practicamos el diario con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, de ser bondadoso, de estar atento, cuando vos sembrás una oración en otro hermano, podés ver la mano de Dios, podés ver la cosecha, porque Dios hace lo sobrenatural a través de tu semilla de la oración. Recuerden que no solamente estamos hablando de semilla de planta, de verdura, de fruta. Hablamos de semillas espirituales también. Semillas que tienen que ver con el reino de los cielos. Amén.
Para el agricultor, todo esto de que tiró la semillita, salió la planta, salieron las florcitas, las manzanitas, y cuando parte, montones de semillas que vuelven a servir para la próxima siembra, ¿verdad? Para el agricultor esto es re natural, porque en lo natural, es común que esto pase. Bueno, de la misma manera, en el campo espiritual pasa esto. Exactamente lo mismo. La ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual. Por eso está presente en todo lo que nosotros hacemos, absolutamente en todo. Y como les decía, tenemos que ser buenos sembradores para recoger las mejores cosechas. Y esas mejores cosechas van a ser para el reino de Dios. Amén. Porque Dios no nos ha hecho egoístas. Dios nos ha hecho, primeramente nos ha amado con amor eterno, y nosotros tenemos ese amor de Dios para darle a los demás. Amén. Dice, como reflexión, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que estoy sembrando? En este momento, en este presente, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Para quién estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para mí o estoy sembrando para el Señor? Realmente son tres preguntas que, wow, te quedas ahí pensando, pero por eso, como les decía, es una enseñanza donde, bueno, seguramente cuando hoy vayamos a orar, vamos a estar hablando también con el Señor. Seguramente el Espíritu Santo va a estar mostrándonos lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos dejar de sembrar para sembrar la buena semilla. Amén. Realmente que sea una semilla que produzca la cosecha conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque la enseñanza no viene de hombre ni de mujer, la enseñanza viene de parte de Dios. Amén. Como les decía, es una ley establecida por Dios. No es lo que dijo la hermana hoy en esta prédica, sino es lo que Dios dice, lo que Dios estableció. Y cuando sabemos nosotros que es una ley establecida por Dios, se cumple sí y amén. Porque es de Dios, no es de hombre, es de Dios, se va a cumplir. Entonces no tengas miedo en seguir sembrando, pero sembrando buenas semillas, sembrando semillas que el Espíritu Santo ya ha gestado en cada uno de nosotros. Y las malas semillas que estamos reconociendo, esas son las que no queremos más en nuestras vidas. Porque nosotros queremos cosechas poderosas para el reino, cosechas para el Señor. Siempre que pensamos en cosechas para Dios, Dios suple lo que nosotros necesitamos. Dios no nos da un corazón avaro, sino un corazón generoso. Generoso para seguir la extensión del reino de Dios. Amén. Por supuesto, el Señor suple la necesidad de su pueblo. Lo que nosotros necesitamos para transitar esta vida que vamos transitando ya 2024, casi llegando al 2025, el Señor nos da lo que necesitamos, no nos hace faltar nada. Pero nosotros tenemos que ser más sabios en el momento de sembrar. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de la siembra, de lo que es el tiempo, el servicio, lo material. Es también lo que traigo para el Señor al alfolí, pero también es con qué semillas estoy sembrando. ¿Qué semillas decido? Porque, hermanos, realmente el Señor también nos ha dado el dominio propio. El Señor nos está forjando carácter, y todos los que estamos hoy acá entendemos cuáles son las buenas semillas porque vienen del Espíritu Santo, y entendemos y sabemos cuáles son las semillas malas que podemos estar sembrando, que no nos van a llevar a una cosecha exitosa, sino que nos van a llevar, como decía al principio, al ser gestados en los pecados de la carne, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la sequía espiritual, nos lleva realmente a desentendernos de las cosas de Dios, y lo único que vamos a obtener es una muerte de la que no vamos a poder gozar cuando el Señor nos venga a buscar, de la vida eterna. Entonces tenemos que ser sabios y preguntarle: Señor, no estoy entendiendo, no lo estoy viendo, o me está costando dejar de sembrar esta semilla sabiendo que lo estoy haciendo mal. Yo necesito que tomes control en mi vida, necesito que endereces mi camino, que hables a mi corazón y que yo pueda tener un arrepentimiento genuino para poder despojarme de esa semilla mala y poder
enderezar la senda tomada de la diestra del Padre y seguir sembrando buena semilla. La buena semilla que te trae la buena cosecha. Amén. Eso era lo que quería compartirles, hermanos. Espero que realmente se sientan edificados. Yo sé que sí. Sé que el Espíritu Santo está ahí tocándonos, nos sigue hablando. A mí me vienen un montón de cosas, pero viste, es como que se te cruzan, se te mezclan palabras. Pero bueno, yo espero que realmente se haya entendido. Como digo siempre, tengo este timbre de voz. No soy la que reta a los hermanos, sino que bueno... Así es como me sale la prédica, pero lo importante es que hayan entendido la palabra, que se puedan llevar la palabra. Como les decía del comienzo, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Que con esta porción de la Biblia podamos orar esta noche, que podamos ser bendecidos, podamos ser edificados y cada uno va a empezar a experimentar. Si seguimos sembrando buenas semillas, sembrando en buena tierra, la cosecha no se va a tardar, porque el Señor no se tarda. Pero tengo que tener la convicción de que es necesario primero sembrar para luego cosechar. Amén. Y es una ley espiritual, como decía en el principio, en el comienzo. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga. Pastor, no sé quién. Muy buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Deseo que se encuentren bien. Yo quisiera que ahí donde estás que te puedas poner de pie. Cierra tus ojos ahí por un momento. Y yo quisiera hacerte esta pregunta como me la hago para mí. ¿Qué es lo que hoy estamos sembrando? ¿Qué es lo que hoy estamos aportando para nuestro Dios? Y cuando hago esta pregunta no es una pregunta financiera, sino una pregunta espiritual. ¿Estás sembrando en el mundo espiritual? El que siembra escasamente recogerá escasamente, dice la palabra. Pero hoy yo creo que es un tiempo de reflexión para que cada uno de nosotros podamos meditar dentro de nuestro corazón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando para el reino? Hace años que venimos escuchando de una manera acelerada que el tiempo de la venida del Señor se aproxima y que una última y gran cosecha se espera. Una cosecha donde jamás ha sido vista. Una cosecha de almas donde muchos se entregarán a los pies de Cristo. Hoy mi pregunta para vos y para mí: ¿qué estoy haciendo para participar de ese plan de Dios? ¿Estoy sembrando el evangelio en otros? ¿O soy de esos egoístas que simplemente guardo para mí? El Señor me traía a memoria la parábola de los talentos, donde a cada uno de nosotros se nos fue dado un talento. Es tu deber y es el mío multiplicarlos. Pero aquel que no lo quiera multiplicar y lo entierra, aún ese también tendrá su consecuencia, su paga. Pero yo sé que le estoy hablando a una iglesia sabia, entendida en los tiempos, que el Señor está hablando: necesito que siembren en mí. Necesito que siempre puedas sembrar en mí. Y hoy yo sé que te has puesto de pie en fe, porque quieres y anhelas en tu corazón cambiar. Anhelas y deseas en tu corazón cambiar el rumbo aún de tu vida. Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Por eso hoy yo quiero que tú hoy, cuando salgas de acá, puedas tomar un compromiso con Dios y poder comenzar a sembrar para el reino. Yo no sabía lo que la hermana iba a hablar, pero el Espíritu, que es el mismo que tenemos y el que está en esta casa, sabe todas las cosas. Por eso el Señor dijo el sábado anterior: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura, claro que sí. Tu única tarea es buscar el reino de Dios y su justicia. Tu único deber, tu única preocupación es día y noche sembrar la buena semilla. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, decimos sí y amén a esta palabra. Decimos sí y amén a este desafío. Decimos sí y amén, Señor. Quiero alistarme en lo que tú, Señor, estás poniendo en nuestras vidas. Quiero ser aquel, Señor, aquella iglesia, Señor Jesús, que se alista a los planes eternos que tú tienes con nosotros. Hoy levantamos un clamor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Me vuelvo, Señor, contra todo espíritu de distracción. Me vuelvo contra todo espíritu de mamón. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu, como compartía nuestra hermana, que está robando, Señor, lo que es tuyo. Hoy nos volvemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo sé que tú nos enseñas a ser obediente y aún dar por amor, porque ese es el sentir, poder dar por amor y darte aún en obediencia. Pero hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que tú despiertes una generación en este tiempo apasionada por ti, llena del Espíritu Santo, llena de tu presencia, Señor, en este tiempo, para poder llevar tu palabra, para poder sembrar la buena semilla, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para todos aquellos, Señor, que han perdido la fuerza, para aquellos que han perdido la visión. Quizás te ha pasado que durante tiempos te desenfocaste. Quizás te ha pasado que durante tiempo pusiste la mirada en otras cosas y dejaste de poner la mirada en lo eterno. Hoy el Señor te está refrescando nuevamente y te está diciendo: pon la mirada en mí, ocúpate de mis cosas, comienza a sembrar la buena semilla, comienza a tomar la palabra y a vivirla y obedecerla, porque yo soy aquel Dios que me ocupo de tus cosas. Oh, bendito Señor, ahora, papá, comenzamos a orar en este tiempo. Comenzamos a declarar un tiempo nuevo, Señor, en nuestras vidas. Comenzamos a declarar un tiempo nuevo, Señor, en nuestras vidas, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, bendito Dios, usted puede levantar un tiempo de oración ahí donde está. Oh, sobre tarababashitorebeserebekeia. Oh, sarana mamán sobre ella. Señor, se tienen que romper estructuras ahora, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, se rompen estructuras en el nombre de Jesucristo. Se rompen fortalezas en la mente.